Hola mis queridos amigos y amigas de Acuario, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, hoy vamos a estar viendo la lectura de qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Bien, recuerden que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo, dándole un consejito o cualquier actividad que se me ocurra. Así que si les gustaría participar, por favor, adelante, bienvenidos, bienvenidas. Y si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo estreno. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Algo Contigo de Vicentico y Maldita Primavera de Yuri. Ok, Acuarios, hoy vamos a comenzar a develar esta lectura. Ok, la primera carta que nos muestran es el 5 de copas, arrepentimiento acerca del pasado. Uy, aquí ya te vemos a ti en bastante dolor, tu energía es la que está a la izquierda, la energía de tu persona especial es la que está a la derecha. Recuerda que siempre pueden ser lecturas espejo, pueden o no resonar contigo. Ok, esta persona quiere algo contigo y los dos están con el corazón roto. Los dos tienen el 3 de espadas. ¿Qué pasó? Separación, posiblemente. Ok, vamos a mirar esto. Yo sí siento que esta persona por lo menos todavía te ama. Para ti te invitan a sanar. Paje de pentáculos, el as de bastos, hay alguna acción que quizá tú quieras tomar. Quizá te estás dando cuenta que el ciclo no está muy cerrado, quizá te estás sintiendo un poco solo o sola en este momento, lo que es natural después de un quiebre, pero me llama la atención que los dos en las mismas posiciones tengan el corazón bien rotito. Siento que hay silencio entre ustedes y tu persona no ha dejado de pensar en ti por un segundo. Te extraña, siento que te extraña bastante. Pero me llama la atención aquí esta reina de bastos, porque eso significa que al final nadie está tomando acción y esta reina de bastos está al reverso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es esta reina de bastos al reverso? Siento que esta lectura nos podría dar un giro interesante un poco más adelante, así que vamos a develar un poco más. Ya hay dos reinas. Ay, esto se pudo haber terminado por alguna infidelidad o algo por el estilo. Hay energía de frustración a pesar de que se quiera tomar acción. Esta persona te ama a ti, etc. Hay un sentido de traición bien grande. Ok, vamos a mirar como siempre un poco más. Quédate hasta el final de la lectura porque vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Esta lectura siento que va a resonar solo con algunos de ustedes, pero sí, siento que el error acá ha sido una traición. Bien, me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento, a veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. Sí, ahí está. Tengo secretos de los que no sabes. Lo siento tanto. Siento que esta persona está muy lo siento, ¿no? Quiero estar ahí para ti, ayudarte a sanar. Después de esta traición, no sé. O no sé quién traicionó a quién, así que tómalo como resuena. Quiero darte la mejor versión de mí mismo. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Y tenemos que tener conversaciones honestas. Sí, ojo que acá en estas cartas no me hablaron de infidelidad. Pero yo te diría que para algunos de ustedes podría ser el caso, ya que hay dos reinas y los 3 de espadas. 2, 3 de espadas. Nos pueden estar hablando de alguna infidelidad. Ahí me contarán ustedes en los comentarios. ¿Qué es lo que siento en tu persona? Arrepentimiento. Tenemos que tener conversaciones honestas. Bien, aquí sí falta comunicación, ¿no? Ahora, si es que esto te hace sentido y tú quieres seguir teniendo una oportunidad con esta persona y quieres saber si es que sus disculpas también son auténticas, posiblemente sí son auténticas. Ahora que esto no sirve o no esté demarcando un patrón en esta persona, y ahí tenemos que prestar atención, porque me dice que al final del día esta energía te puede frustrar mucho más de lo que te puede hacer bien. Y es por eso que las energías aquí en la carta, en la parte resultado, a pesar de que haya mucho cariño y ambos estén sufriendo, quizá Acuario tú vas a elegir tomar acción hacia la sanación y el cierre de este ciclo. Vamos a mirar un poco más, no nos vamos a quedar acá. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría observar, por favor, qué es lo que está pasando
en el mundo interior de la persona de Acuario. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo interior de la persona de Acuario? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando en el mundo interior de la persona de Acuario? El forastero se siente aislado. Se siente aislado, ya no quiere estar más aislado. Está la carta del rebelde acá. Estas cadenas que están aquí en esta carta, tu persona las quiere romper, las quiere quebrar, quiere florecer con algo. Vamos a ver. Vamos a ver, quiere celebrar contigo, siento que quiere una reconciliación, se muere de culpa, Uf. Ya, está intentando tenerlo todo bajo control e ir lentamente hacia ti. La energía del caballero de copas se mueve lento. Ahora, que nosotros queramos seguir teniendo la energía de esta persona en esta vida, no necesariamente tiene que ser así, por eso siempre tómalo como te resuene. Sí siento que esta persona se muere de culpa, quiere reconciliación, ya no quiere estar más solo, pero ahí tenemos que evaluar nosotros si es que esto nos sirve o no. Vamos a ver con qué signos puedes estar lidiando. Puedes estar lidiando con un Capricornio, un Cáncer, un Aries o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes. Ay, ay, ay. Siento que esta persona sí lo quiere sanar, pero no sé si es que tú vas a querer lo mismo. Bien, así que vamos a hacer algo. Y le vamos a preguntar a los guías espirituales, ¿es esta conexión conveniente para Acuario? O si es que Acuario vuelve con esta persona va a realmente cambiar su comportamiento o nos está demarcando un patrón ya. Muchas gracias, guías espirituales. Nos dice, hay otras cosas mejores para ti si es que tú así lo crees. Sé asertivo con tu comunicación y no te detengas. No te detengas. Y acá nos dicen no. Estas son cartas de advertencia, porque si es que le estamos preguntando a los guías espirituales si es que esta persona realmente va a volver hacia ti y va a cumplir sus promesas y sus compromisos, yo te diría acá, tengamos cuidado. Puede haber algo, otra cosa mejor para ti, otra conexión mejor para ti. Sé que esto que tú puedes estar pasando puede ser muy difícil, es importante sanarlo también, pero si es que están las intenciones tuyas en volver y esta lectura está resonando contigo, yo te diría presta cuidado porque esta persona puede ser que no cambie estos patrones de conducta, que se quede así como está y que te diga sí, 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 perdón, 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 porque sí te quiere, sí te ama, quiere algo contigo, pero sabemos que eso no lo es todo y puede volver a hacer lo mismo. Me muestra mucho la repetición de patrones, como que se puede volver a repetir esto. Así que me gustaría saber, muchas gracias guías espirituales, cuál es la posición de nuestros acuarios aquí. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la posición de nuestros acuarios aquí. Siento que esta lectura es muy particular, no va a resonar con todos ustedes. Si es que esta lectura no está resonando con ustedes o no le hace sentido lo que estamos diciendo o su pareja no les ha sido infiel o ha tenido un triángulo amoroso, lo más probable es que esta lectura no sea para ti. No necesariamente porque estemos hablando de esto aquí significa que sea tu caso. Bien, así que tranquilos para los que están ahí con susto. Para ti te dice la carta de la paciencia, la esquizofrenia, la carta del cambio. No se asusten con la carta de la esquizofrenia, por favor. Ok, siento que esto puede traer cambios en tu percepción, aprender a mirar con más claridad desde la lógica también y como la crítica, la autocrítica. Quizá vamos a comenzar a evaluar un poco más nuestras conexiones, a mirarla más desde la lógica antes de comprometer de lleno nuestro corazoncito, nuestra confianza en otra persona. Paciencia porque si hay cambios y en esos cambios, en este aprendizaje, en esta sanación que estás teniendo, hay éxito y nuevas manifestaciones para ti con la carta de la existencia, que también es la carta del mago en el tarot original. Este 6 de bastos nos declara el éxito. De una u otra forma hay éxito para ti. Bien, yo sé que quizá ahora las cosas no se ven tan así. Tú me dices, ¿cómo? ¿Cómo las cosas se van a ver tan bonitas después? Si es que ahora yo lo estoy pasando tan mal. Los ciclos de vida van pasando de esa forma. Ya hemos estado mal anteriormente y la vida siempre nos va
haciendo cambios positivos. Así que un poquitito de fe, confianza, aprender, sanación. Si es que necesitas terapia, busca terapia. No estás solo, busca ayuda si es que la necesitas, Acuario, porque ya se viene algo mejor para ti. Puede haber algo mejor para ti. Hay cambios, hay éxito aquí, hay nuevas manifestaciones. Entonces que desde el contraste ya me estoy dando cuenta que esto o las cosas que me han ocurrido con esta persona no son lo que yo quiero en mi vida. Puedo cerrar estos patrones, puedo cerrar estas conexiones y desde ahí decir, uy, ya he observado lo que no quiero, lo que no me gusta, ahora qué es lo que sí quiero y qué es lo que sí quiero manifestar en mi vida. No sé qué, quizá ahora me dirás, pero ¿cómo? Se ve un poco complejo. Respira, confía en ti. Bien, confía en ti y que puedes hacer las cosas mejor para ti también. Yo sé que esta lectura es muy compleja, siempre que tú te sientas muy mal o inestable emocionalmente, siempre te voy a recomendar buscar ayuda profesional en ese sentido, que te acompañes de la resignificación de esta situación y puedas salir adelante. ¿Bien? No todo está terminado aquí, de hecho se prevé el éxito después de esto. Se prevé el éxito después de estos cambios, después de estas dificultades, ¿ok? Así que aguanta ahí, Acuario, ya te va a ir bien, tranquilo, tranquila. Te mando un abrazo desde el alma, si es que eso te ayuda a sentirte mejor. Y bueno, vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Creo que nunca me habían hecho hacer una lectura como esta que nos hablan directamente de esta infidelidad muy fuerte, ¿no? Ok, tu persona tiene el 5 de espadas, el 10 de copas, 2 de pentáculos. Ok, ay. Primero, 5 de espadas, mecanismos de autosabotaje. Esta persona se ha saboteado a sí mismo. Sí, yo creo que realmente te quiere. Creo que podría venir con unas disculpas, pero yo te diría, Acuario, que cuida tu corazoncito, ¿no? ¿Por qué? Porque como acá está el 3 de copas, que también es una carta que nos puede indicar infidelidad, siento que puede repetir esos patrones. Ojo con la toma de decisión de esta persona. No siento que la esté haciendo de la manera más justa posible, no lo siento que esté haciendo de una perspectiva clara y siento que podría caer en lo mismo. Ojo, esto es solamente una lectura de tarot en YouTube. Tómalo como te resuena. Yo sé que hay gente que se ha enojado conmigo porque he dicho que estas lecturas son de entretenimiento, pero efectivamente así lo son. No son una verdad o una ley científica. Bien, estamos recogiendo energías y la lectura puede resonar contigo o no. Lo que estamos haciendo aquí es netamente contar una historia y si te sirve de algo, maravilloso. Si es que no es así, la dejamos pasar. Bien, ¿qué les digo? Ustedes definen su futuro, por eso lo hacemos como entretenimiento, si es que de alguna u otra forma nos puede iluminar. Pero eres tú quien define tu futuro o tu presente, de acuerdo a la actitud o las decisiones que estemos tomando en esta vida. Así que encarguémonos de tomar las mejores decisiones. Nunca depende ni de nosotros ni del tarot decirte esto es la verdad, esto es lo que es. Las lecturas son subjetivas, recogemos energía y listo, se hacen principalmente por entretenimiento, ¿no? Y si acaso te iluminan de algo y te sirven de algo, maravilloso. Si es que no, déjalas pasar, ¿ok? Siempre guíate por tu intuición, tu sistema de guía interno, eso es lo más importante, más allá del sistema de guía interno que puede ser una lectura de tarot. Recuerden que esta es una lectura de tarot en YouTube y tampoco es una lectura personal, ¿bien? Vamos a darte un último consejo y vamos a cerrar con esta lectura. Yo sé que es una lectura poco agraciada, pero espero que te pueda ayudar a sanar, ¿ok? Muchas gracias, Acuario, por estar acá. Si es que han llegado hasta este punto, de seguro están pasando por eso y lo lamento mucho. Pero vamos a intentar darte un poquitito de consejo. Ay, mira qué interesante. Nos dice, es el tiempo para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? El contraste. Observo desde el contraste. ¿Es esto lo que realmente quiero para mí o no? Bien. Algunas veces es bueno pedir ayuda. No podemos luchar todas las batallas nosotros solos en silencio. Acuario, si estás pasando un muy mal momento, por favor, acompáñate de personas que te pueden ayudar. Familias, terapeutas, amigos, amigas. Da lo mismo que no estés solo, que no estés sola en estos momentos, ¿ok?
Suposiciones te llevarán a malos entendidos, aclara las cosas desde el corazón. Posiblemente también tener ciertas conversaciones con esta persona nos va a ayudar a cerrar ciertos ciclos o a tener más claridad. Si es que tú sientes que eso te ayuda, si es que no sientes que te ayuda, tengamos conversaciones honestas con nosotros mismos. ¿Es esto lo que realmente quiero para mí? Ok, Acuario, yo sé que la lectura estuvo difícil, pero espero haberte ayudado de una u otra forma. Si es que no ha resonado contigo la lectura, como te digo, déjala pasar. Simplemente no es para ti. Recuerda que eres tú quien toma las decisiones de su vida. No necesariamente tenemos que tomar decisiones a partir de lo que vemos en una lectura de tarot en YouTube. Toma las riendas de tu propia vida y sigue tu sistema de guía interno. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Nadie más puede decidir por ti. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.